112 años de fundación, 10 títulos, el único equipo con estadio propio y asociación deportiva en Colombia, es la historia del conjunto verde y blanco. Pero hoy Deportivo Cali vive una triste realidad que Qué lástima la situación por la que está atravesando el Deportivo Cali. Una crisis financiera que lo tiene al borde de la quiebra. Así como el Cali, hay otros equipos de fútbol que atraviesan crisis financieras y están endeudados hasta el cuello. Un amigo me decía que un equipo de fútbol no es un negocio para sus dueños y que los únicos que ganan son los jugadores, los técnicos y los agentes de jugadores. ¿Será esto verdad? Quédense hasta el final porque aquí vamos a revelar esta incógnita. Lo primero que debemos conocer son los ingresos de un equipo de fútbol. Y aquí viene la primera reto o dificultad, y es que los ingresos son variables. Entonces dice acá que los ingresos de un equipo de fútbol son por venta de boletería, son más o menos un 10%, y otros ingresos son variables porque dependen de que el equipo esté jugando bien, para que la boletería se venda y se llenen los estadios. También tenemos ingresos por patrocinio de marcas de camisetas, que es más o menos un 27% del total de los ingresos del equipo. Y digamos que estos son unos ingresos fijos y se tienen buenos contratos con las marcas. Ingresos por transmisión televisiva, un 8% del total de los ingresos. También es un ingreso que es fijo. Tenemos también ingresos por clasificar a torneos internacionales o por ganar torneos internacionales. Pero eso es un ingreso que es variable porque depende de que el equipo clasifique, por ejemplo, una Copa Libertadores, y peor aún que se gane una Copa Libertadores. Entonces, si se lo llega a ganar, son unos ingresos muy importantes para el equipo de fútbol, pero pues depende de que esté jugando bien y que todas las cosas se den. Tenemos ingresos también por la venta de derechos deportivos. Ese es el ingreso más grande que tiene un equipo de fútbol, más o menos el 41% del total de ingresos del equipo. Y aquí, ¿qué hay que tener? Hay que tener una buena cantera, sacar buenos jugadores para que cuando se vendan, pues le genere buenos ingresos al equipo de fútbol. Y también tenemos ingresos por venta de indumentaria con la marca, que es más o menos un 10% del total de los ingresos. Pero ahora, estos son los ingresos, ahora vienen los gastos, que normalmente son fijos. O sea que generen o no generen ingresos, hay que cubrir estos gastos. Y digamos que el ingreso más grande es la plantilla de jugadores y cuerpo técnico, el técnico, el asistente técnico, los preparadores físicos, el equipo médico, y todos estos gastos, incluyendo la nómina de jugadores, son el 85% del total de costos y gastos del equipo de fútbol. También tenemos otros gastos como el arrendamiento de los estadios, o por ejemplo los impuestos de espectáculos públicos, que es la boletería para cada partido. Tenemos los impuestos que se pagan, la logística hotelera, los viajes aéreos, las amortizaciones de derechos deportivos. Tenemos también entre los gastos el mantenimiento o reparaciones de las canchas y de las sedes propias que tengan. La comisión por la emisión de la boletería. Entonces, si el presupuesto de ingresos no se cumple, se empiezan a incumplir con los pagos de todos estos costos y gastos. Entonces ahí es donde empieza el equipo de fútbol a endeudarse con los bancos, solicitando préstamos bancarios. Empiezan a financiarse con los acreedores y con los contratistas. Si normalmente se pagaba a 60 días, empiezan a pagar a 90, 120 días o hasta 180 días. Y todo eso empieza a afectar los activos y pasivos del equipo de fútbol. Miremos un poco cómo está conformado un activo y un pasivo en un equipo de fútbol. Entonces, dentro de los activos tenemos pues, el efectivo que está en cuentas bancarias. Tenemos intangibles por las amortizaciones de préstamos de derechos deportivos. Tenemos activos fijos por la sede que tenga el equipo, el estadio, si tiene un bus. Tenemos cartera por derechos deportivos también. ¿Y qué tenemos en los pasivos? Los pasivos tenemos las obligaciones financieras por todos los préstamos, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a acreedores. Tenemos también cuentas por pagar de derechos deportivos. Todo lo que tiene que ver con el pasivo laboral por la nómina de jugadores y cuerpo técnico y personal administrativo. Tenemos impuestos por pagar. Tenemos préstamos con particulares, anticipos de derechos de televisión y por venta de abonos.
Y normalmente ese endeudamiento o esos pasivos son el 90% del total de activos, un endeudamiento que es muy alto. Vamos a mostrar la situación financiera de algunos de los principales equipos a nivel nacional. Aquí tenemos un reporte de super sociedades con las 10.000 empresas más grandes por ingresos del año 2022 comparadas con el año 2021 en miles de pesos. Aquí ustedes pueden ver el ranking de las empresas, el NID de la empresa, en este caso el nombre o razón social de la empresa, cuáles fueron sus ingresos en el año 2022, si tuvo una ganancia o pérdida en ese año 2022, el margen neto, que ya les digo cómo lo calculé, total activos del año 2022, total pasivos 2022, un porcentaje de endeudamiento, que es un indicador que ya calculé también y les voy a explicar, y su patrimonio y el comparado contra el año 2021. Entonces tenemos aquí 5 equipos, lo filtré por 5 equipos a nivel nacional. Aquí tenemos al Junior de Barranquilla, tenemos al Atlético Nacional, tenemos el América de Cali, tenemos el Independiente Santa Fe y tenemos a Millonarios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el Junior tuvo unos ingresos en 2022 de 89.589 millones y generó utilidades en el 2022 de 22.286 millones, equivalente al 24.9%. ¿Cómo se calcula este margen neto? Dividiendo la utilidad neta entre el total de sus ingresos operacionales. Y tienen un endeudamiento del 47%, que básicamente es dividir el total de pasivos entre el total de activos. Entonces, si vemos, el Junior tiene 70.000 millones en activos y tiene unos pasivos de 33.000 millones, un indicador del 47%, que así, evaluando estas cifras globales, se ve un endeudamiento que es relativamente bajo. Diferente a lo que sucede con el Atlético Nacional, que tuvo unos ingresos muy similares de 81.681 millones, pero ya no dio utilidad, sino que dio una pérdida de 8.711 millones de pesos, que equivalen al menos 9.8% de sus ingresos. Y miremos cómo está en sus activos y pasivos. Miren que tiene un endeudamiento del 191%. Esto es un indicador negativo porque los pasivos no deberían ser superiores a los activos. Entonces miren que tiene activos por 26.960 millones, pero tiene pasivos por 51.000 millones de pesos. Casi se doblan los pasivos. O sea, quiere decir que todos lo que tienen activos lo está debiendo y fuera de eso le queda faltando plata para pagar esos pasivos. O sea, en esta situación es cuando la empresa no pertenece a los accionistas ni a los dueños, sino que pertenece a los acreedores y a los que se les está debiendo dinero. Miremos el América de Cali, que dice que está en reorganización, ya viene varios años en esta ley de reorganización. Tiene ingresos 2022 por 46.715 millones de pesos y generó una utilidad de 962 millones de pesos, una utilidad pequeña, pero generó utilidades. Pero miremos el endeudamiento, dice que está endeudada en un 97.7%. ¿Por qué? Porque tiene activos de 30.695 millones, pero sus pasivos son de 29.988 millones. Prácticamente todo lo que tiene lo debe. Una situación similar sucede con el Independiente Santa Fe, está en reorganización. Las empresas en reorganización son empresas que han tenido una situación difícil. Es lo más probable que le va a suceder al Deportivo Cali. El Deportivo Cali no se va a acabar, pero sí va a entrar una ley de reorganización donde básicamente se congelan los pasivos que se tienen actualmente, se entra en una negociación con los acreedores, le dicen yo le reconozco la deuda, pero se la voy a pagar en 10 años, 15 años, 20 años, se va a pagar mensualmente tanto dinero, se congelan intereses y le da la oportunidad al equipo de que se oxigene financieramente. Entonces el Independiente Santa Fe tuvo ingresos por 35.396 millones de pesos, tuvo una utilidad de 1.195 millones de pesos, equivalente al 3.4%, pero miren el endeudamiento, tiene un endeudamiento del 100%, activos por 38.000 millones, pero tiene pasivos por 38.000 millones de pesos. Viene en recuperación, sí, porque está generando utilidades, pero todavía tiene un endeudamiento alto. Entonces, la idea es que a medida que pase el tiempo se vayan mejorando y con este tipo de indicadores uno analiza si el equipo de fútbol está mejorando o no está mejorando. Y por último tenemos al Millonarios, que tiene 68.391 millones en ingresos, dio utilidades de 8.970 millones de pesos y tiene un endeudamiento del 25.8%. Así, analizando estas cifras de manera general, se ve que
pues tiene una situación financiera mucho mejor que la de los otros 4 equipos que estamos evaluando acá. Antes de continuar, si te está gustando este video, considera suscribirte. Es gratis y nos ayudarás a que este canal siga creciendo. La información financiera del Deportivo Cali no aparece en este reporte de Super Sociedades, ya sea porque no hicieron el reporte o porque no alcanzó el tope de los ingresos para estar dentro de las 10.000 empresas más grandes a nivel de Colombia. Realmente no se sabe ciencia cierta. Sin embargo, vamos a mirar un video para ver qué piensan los dirigentes y exdirigentes de la situación actual del Deportivo Cali. Los estados financieros del Deportivo Cali con sus 2 últimas juntas directivas fueron así. El comité que tuvo como presidente Álvaro Martínez recibió en diciembre de 2013 un pasivo de 10.600 millones y entregó en diciembre de 2017 un pasivo de 24.000. En la siguiente junta directiva que tuvo como presidente a Mejía y Caicedo, el pasivo de 24.000 millones creció a 93.000. Ellos quisieron ser campeones de una vez, entonces cuando no había ni para tomarse un tinto, se endeudaron, nos endeudamos, ¿no? Yo con los bancos, como ellos mismos lo dijeron en elecciones, en 5 millones de dólares, y ahí empezó. Costo y gasto muy altos en la institución, tanto deportivos como administrativos. Ingresos obviamente se han disminuido sustancialmente por el tema de que no ha habido la venta de jugadores que se quiere vender, y obviamente afectó mucho el tema de la pandemia. Para Alfonso Muñoz, expresidente azucarero, un problema grave del pasado comité ejecutivo fue contratar empresarios de fútbol para desempeñar cargos administrativos. La institución hay una banda, no hay duda, le saca provecho. Yo pienso que es como el reinado de los empresarios. Entonces eso influye. Y contrataron a un señor que se llama Miguel Cardona, que estuvo un año de director deportivo y firmó 20 jugadores del Deportivo Cali. El empresario de 20 jugadores. ¿Eso qué es? Sobre el reinado de empresarios en la pasada junta directiva coinciden varios asociados del Deportivo Cali y agregan que al manejo administrativo llegó gente sin experiencia y con altos salarios. Pero estos empresarios cruzaron el límite y ya llegaron hasta instancias directivas que hacen que las decisiones no se tomen en función del fútbol, sino en función de intereses personales. Trajeron gente muy joven que no tenía la experiencia, tenía sus conocimientos universitarios, pero no eran empleados o personas que hubieran trabajado en fútbol. Para trabajar en fútbol se necesita callo, se necesita camerino, digámoslo así, porque es que una cosa es administrar una fábrica de llantas y otra cosa es manejar egos como son los jugadores de fútbol. Hace 3 años la revista Forbes de México seleccionó a Deportivo Cali como el equipo más valioso de Colombia. Tras evaluar 120 clubes, lo ubicó en el puesto 28 con un valor de 97 millones de dólares. Hoy los activos del club, la sede campestre, la administrativa y las tribunas del estadio están como garantía de préstamos en los bancos. Y por ahí. Pero entonces, ¿por qué los equipos de fútbol a veces mantienen esas crisis financieras? Aquí les voy a dar algunas de las razones por las que esto puede suceder. Una de ellas es no cumplir con el presupuesto de ingresos, lo que habíamos hablado previamente. Otra puede ser contrataciones con una proyección de retorno no realista. Mala contratación de jugadores. Para eso es un secreto que a veces se hacen malas negociaciones con los jugadores. Y no nos digamos mentiras. Temas de corrupción entre los dirigentes. Muy seguramente eso tiene que estar pasando. Otra de las razones pueden ser negocios entre empresarios y técnicos. A veces lo que pide el técnico no cala o es muy diferente a lo que financieramente le puede ofrecer el equipo de fútbol. Entonces, en conclusión, y este es un comentario muy personal, ya lo leeré en los comentarios, para mí un equipo de fútbol no es un negocio para los accionistas o dueños del equipo. ¿Por qué? Porque yo no me imagino, por ejemplo, a el dueño del América, el señor Tulio Gómez. Este no es un negocio que le esté generando dinero, por lo menos no en un principio. Él tiene sus otras empresas que le generan el dinero que él necesita. Él lo hace por el amor a la camiseta y realmente, o lo hará por exposición en los medios, por, no sé, por fama, lo que sea, pero realmente que en un principio a los dueños de los equipos de fútbol eso les genere dinero, no. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el video. Como les dije en un principio, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse y no te olvides de dejar un comentario acá.
¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima.